¿y por qué no hago yo un documental en el que yo, bueno, en el que transmita lo que he aprendido? Y no solo lo que yo he aprendido, sino en ese documental, los que han sido mis maestros ah, van a ser los que van a comunicarlo. Y yo lo comunicaré a través de imágenes, que es como me siento más cómoda, y a través de ese guión y a través de ese trabajo de creación, ¿no? Ujú. Era lo que me nació hacer. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas a todos los socios de Plural 21, muy buenas a los simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a los que no tenéis ni idea de lo que es Plural 21, pero estáis viendo este vídeo. Muy buenas a todos. Hoy tenemos a María Asunción Berenguer Ruiz, la creadora del documental criaturas.org. Aquí la tenemos. Vamos a hablar con ella un ratito sobre la gestación de su documental, sobre qué encontraremos en él, sobre la importancia del mensaje que tiene el documental, sobre la importancia para el futuro de la humanidad que tiene el contenido de ese documental y para la importancia que tiene para nuestro bienestar. Y te doy la bienvenida. Asul, ella se hace llamar también Asul, Sí, porque María Asunción Berenguer Ruiz es muy es muy largo. largo. Entonces, lo que me explicabas, tú estudias magisterio y haces Mira, una sí, especialización. escucha, yo estudio magisterio Ujú, y decido estudiar magisterio para ponerte un poco en situación ujú, o para ponernos en situación. Yo vengo de una familia muy humilde. De alguna manera nunca me acompañaron en lo que yo quería hacer. Fíjate si era difícil la cosa, que cuando acabo la EGB decido que quiero estudiar bachiller y digo, ujú. bueno, pues yo quiero irme al pueblo de al lado a estudiar bachiller como hacía mucha gente, ¿no? Pero no me dejaron, porque tenía que coger un autobús y ir sola y era mujer. Claro, en aquel momento, pues como los adolescentes tenemos esa energía de rebeldía, ¿no? Y Ujú. de rebelarnos, pues decido que no iba a estudiar bachiller, sino que iba a hacer la otra opción que había en mi pueblo, que era formación profesional. Pero solo había opción de administrativo y taller, entonces me voy a taller. Ay, perdona, me voy a administrativo. Esto me pasa cuando son dos Ujú. opciones. Estuve trabajando de administrativa, pero lo dejé porque tenía un jefe que me utilizaba para mentir a los clientes. Y bueno, a mí eso nunca, nunca se me ha dado bien. No te encontrabas cómoda Hacer, ahí. hacer lo que no siento, ¿no? Y Sí. lo dejo y paso por diferentes trabajos y tal, hasta que me doy cuenta que lo que a mí me gustaba y lo que yo quería hacer era ser guía de montaña y trabajar en la montaña, porque a mí este entorno, el entorno natural, siempre me ha dado mucha paz y me ha ayudado a sentirme de alguna forma más tranquila y más en mi medio. Consigo, después de mucho esfuerzo también, pues vengo de una familia de esforzarse mucho y digamos que eso es una capacidad, pero al mismo tiempo también se puede convertir en algo que te desgasta. Me voy al Pirineo y allí, pues desde cero, pues acabo convirtiéndome en guía de montaña y en monitora de paseos a caballo y conseguí aprobar las pruebas para ser profesora de snow y bueno, y digamos que yo ya había cumplido mi sueño y entonces es como yo ya me sentía, oh, todo el esfuerzo ha valido la recompensa, ¿no? Ujú. Y bueno, pues como me sentía muy satisfecha con mi trabajo y con mis logros personales y con haber conseguido pues construir mi propia vida y dedicarme a algo que realmente me gustaba y me satisfacía. Bueno, pero consecuencia de un material de esquí defectuoso para la estación en la que trabajaba, tuve una lesión. Me recomiendan ir al traumatólogo
Era una bursitis en el quinto metatarso, tampoco es que fuese una lesión de estas que me he partido una Sí, que pierna. no te has roto la rodilla ni te has roto el fémur por 5 sitios. Que esto ya pasa esquiando. Volviendo a eso, pues mi operación salió mal y a mí aquello Te rompió por en medio. me rompió por el medio, como tú lo has dicho. Pues yo ponía el pie en el suelo y rabiaba de dolor. Y entonces el médico me dijo, bueno, tienes que ir más despacio, tal, no sé qué. La cuestión es que aquello que convirtió en que estuve mm, más tiempo del que se esperaba en esa cama sin poder andar. Y como solemos a veces escuchar por ahí, la cama me consumió. Pero en realidad no me consumió la cama. En realidad fue que yo no podía seguir haciendo aquellas cosas que hasta ese momento me ayudaban a llenarme de energía, ¿no? Ujú. Que eran las cosas que me gustaban. Y entonces, poco después, me diagnosticaron una depresión. Entonces, de esa cama, como yo digo, renació una maestra. Me levanté de esa cama, me Y di no. cuenta que trabajando de maestra, elegí maestra de educación física, Ujú. iba a tener mejor vida, iba a seguir haciendo lo que me gustaba, iba a tener mejor vida. Y entonces decidí estudiar magisterio de educación física. Justo, es que el primer empleo que tuve después de levantarme de esa cama fue un centro vacacional en una zona de montaña y ahí justo fue donde aprendí a andar en monociclo, que eso me ayudó un montón porque claro, yo venía del snow y de la montaña y tal, y eso no lo podía hacer, y entonces el monociclo pues me dio todo eso otra Ujú. vez. Y bueno, tuve la gran suerte de que en Magisterio de Educación Física tuve un par de profesores que sí que tenían sus temarios actualizados y que sí que realmente disfrutaban de su trabajo y no quiero decir que los otros no disfrutaran de su trabajo, pero ellos como que lo vivían más y eso les hacía como estar al día. Gracias a la asignatura de Psicología de la Educación y del Desarrollo, pues empiezo a encontrar respuestas a lo que yo había vivido. ¿Y qué son esas respuestas? Bueno, pues lo importante que son los primeros años de la vida en el desarrollo no solo de nuestro sistema nervioso, sino también de nuestra psique y de todos nuestros sistemas internos. Y ahí aprendo que también había como diferentes corrientes y que había habido diferentes corrientes en cuanto a la educación. Y yo empecé a decantarme mucho más por esas pedagogías más activas que se centraban más en las necesidades de los niños, ¿no? Por una parte, por la asignatura de psicología de la educación y el desarrollo, entendí lo importante que era acompañar ese desarrollo madurativo y saber en qué momentos eh, tenemos unas necesidades y en qué momentos tenemos otras, ¿no? Ujú. Y cómo pues todo lo relacionado con lo cognitivo, pues de alguna manera no estamos como preparados hasta los 6 años, ¿no? Antes hay como otras fases que están mucho más relacionadas con lo afectivo. Me voy a trabajar de maestra a Cataluña. El primer año de universidad ya sabía que mi lugar estaba en Cataluña, porque por el movimiento de renovación pedagógica que había habido en Cataluña, que también se dio en Madrid y en Cataluña, pero a mí me cogía más cerca Cataluña y en Cataluña todavía quedaba de eso. ¿Cómo quedaba? Bueno, ¿cómo quedaba? A ver, en la ¿Por qué has época utilizado la palabra quedaba? ¿Que esto en Madrid desapareció? en Madrid hay una escuela, hay una escuela hay una asociación educativa que todavía mantiene esa esencia, pero fuera de lo público. Cuando yo digo quedaba, me refiero a que dentro de lo público Vale, 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 vale.
había una manera de trabajar dentro del aula y de acompañar a los niños que en los otros, en el entorno público a nivel nacional, Esto no aparecía. yo no lo conocía Ujú. por por mis propias investigaciones. Igual había algún Sí, sí, reducto, no lo habías pero encontrado. Sí, el caso es que yo no lo aquí... había encontrado. Y en cambio en Cataluña, pues me llegaba toda la información de lo que fue el movimiento también de Rosa Sensat. Bueno, yo sabía que en Cataluña, en la escuela pública, ya habían escuelas públicas que trabajaban por proyectos. Vale, 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 vale. También es cierto que hay lugares en los que hay más acceso a la cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay lugares, a ver, a mí lo que me sorprendió de Cataluña, por ejemplo, si hablamos de eso en relación con el entorno del que yo venía, eh, allí había un nivel más alto de cultura, a nivel del ciudadano medio bajo. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Que estaban más leídos, más... que les puedes hablar de libros y los han leído? ¿A qué te refieres? ¿O que iba...? Por ponerle... A ver, quiero decir que estaban más informados en cuanto a aspectos que en otros lugares, si tú no has hecho una formación, a lo mejor no lo conoces. Vale, Y vale. ahí Ok, ellos ok. ya lo conocían y yo creo que era a través de sus propias escuelas. O sea, y de ese trabajo que de alguna manera allí ya hacía la escuela. Hay centros en los que sí bueno, se hacían menos fichas, ¿no? Y los niños pues no se pasaban todo el tiempo sentados en un pupitre, sino tenían espacios como mucho más activos y más acorde a, bueno, pues a sus intereses. Vale, entonces vienes a Cataluña, te encuentras con un panorama educativo más distendido, diríamos. Sí, yo diría que estaba más acorde a las necesidades de los niños. Bueno, entonces allí empiezo a trabajar de maestra, interina, De educación porque física. de educación física y de primaria, porque yo soy maestra de primaria con la especialidad de educación Vale. física y maestra de Valencia. Entonces empiezo a trabajar de educación física y de primaria, de Ujú. ambas a la vez. Y paso por diferentes colegios. Y bueno, yo tenía claro en aquel momento que yo no quería opositar, porque había hecho un esfuerzo muy grande para acabar la carrera también, ¿no? Tuve suerte, me gustaba y saqué buenas notas. También descubrí cosas ahí en la carrera de magisterio. Y te voy a decir un secreto. Eh, Descubrí en la carrera de magisterio que muchos de mis compañeros no estaban allí por vocación, ni porque les gustasen los niños, sino porque era una carrera fácil, entre comillas, y que te daba un Sí, sueldo, es un funcionariado. un buen sueldo. Sí, y ahora te voy a decir más. Yo Ujú. creo que eso es importante, que para todo lo que nos dedicamos o nuestras profesiones tengamos ese gusanillo. De hecho, fue ese uno de los motivos que me llevó a, a crear, ¿no? O a abrir lo que en su día era un blog que formaba parte de algo personal y era donde yo iba recogiendo todos esos recursos que a mí me ayudaban, tanto a nivel personal como a nivel profesional, a acompañar mis necesidades y las necesidades de los niños, ¿no? Y me llevó a crear el espacio de saltamontesasul.com, que es donde recojo y selecciono recursos, tanto familias como para profesionales, que quieren entrar en contacto con esa maduración y cuáles son las necesidades madurativas de los seres humanos a lo largo de las distintas fases de la vida. Y estábamos hablando realmente de lo importante que es tener contacto con lo que se siente, con lo que se hace, ¿no? Y con lo que se dice. Y, y hablábamos también de por qué hay personas que hacen un trabajo que realmente no les satisface. Pero es que yo también me hago la pregunta, ¿cuántas personas hay en este mundo ahora que están haciendo trabajos que no les satisfacen? ¿Y cuántas personas, adultos y niños ahora hay en este mundo
que no pueden o no han podido mostrar sus emociones tal cual, o no podemos mostrar nuestras emociones tal cual, porque quizás eso ya viene Sí, sí. de atrás, ¿vale? De atrás. Entonces es como poner el foco a nivel global en vez de como poner el foco o en una persona o en una profesión o en una decisión que pueda llegar a tomar alguien, ¿no? Es como, en realidad es algo que los seres humanos llevamos haciendo eh, desde hace tiempo atrás. Y no creo que hay cada uno que quien quiera ampliar más, ¿no? Por ejemplo, a mí me ayudó mucho a entender esta realidad emocional oculta, el trabajo y la obra de Wilhelm Reich. Espera, entonces, ¿Vale? por no romper el... Tú entras a trabajar como maestra, te haces el blog y ahí entras en contacto con Rage. No, mira, cuando yo entro a trabajar como maestra, volviendo a donde estábamos, Ujú. y gracias por volver a darme el testigo, eh, entro en la escuela pública a trabajar. Yo vivía que a mí me costaba mucho mantener esa postura de que tú ahí, yo aquí, y aquí se hace lo que digo yo, lo que dice el equipo directivo y Lo lo que que dice el me dejan ministerio por hacer, encima. y lo que me dejan hacer dentro de eso, ¿no? Ujú. Y, y entonces lo que yo hacía siempre cuando llegaba a una clase era trabajar la comunicación, porque me encontraba con niños sentados en sus pupitres, ¿no? que, que llevaban tiempo juntos y me encontraba como que habían muchos conflictos dentro de las clases, muchos, que quizás se potenciaban más cuando no estaba esa figura de... Y llegaba otra figura que, bueno, que al mostrarse más natural también, pues de alguna manera les permitía a ellos también expresar esa naturalidad. No sé, esto es Sí, 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 sí. algo Si tú ves ese ejemplo, pues te es más fácil seguirlo. bueno, quizás solo con no tener ahí delante a la persona que te está reprimiendo todo el tiempo y diciendo cómo te tienes que comportar, yo creo que ya eso ya hace un cambio muy grande, ¿no? Si llega otro Pero tipo si de además persona. de que la persona no te fiscaliza, encima ves que la persona se expresa, pues ya Y tienes es dos. natural, pues Y ya igual te está. sale. Claro, igual te sale. Vale, ahí me salía. Y al final, bueno, digamos que había, por lo menos en la clase nos respetábamos, que creo que eso ya era Ya es como, mucho. guau, ya era mucho, ¿no? Eh, y luego lo que me pasaba era que en el patio, claro, me buscaban todos los niños para trabajar lo emocional, porque nosotros no solo trabajábamos lo comunicativo, sino que también trabajábamos cómo nos sentíamos y por qué nos comunicábamos a lo mejor de esa determinada manera o por qué no respetábamos o por qué, ¿no? Nos pasaba lo que nos estaba pasando dentro del aula. Y bueno, llegó un momento en que se me hizo difícil continuar, ¿vale? También es verdad que me di cuenta que de todos aquellos colegios por los que pasé, había mucha apariencia por parte de tanto de profesores como de equipos de profesorado, ¿no? Y era como mostrar también esa imagen que de alguna manera ya llevamos mostrando como hace mucho tiempo a nivel humano, ¿no? O sea, no solo en educación, ¿vale? En todos los ámbitos de la vida profesional de los seres humanos. Pero justamente a mí, claro, yo empatizaba mucho con las emociones de esos niños porque me veía, bueno, me veía muy reflejada en ellos, ¿no? Y para mí era como muy difícil mantener eso aparte. Y bueno, llegó un momento en que se me hizo Complicado. complicado, se me hizo complicado porque era como, pues, como diría yo, un grano de arena, ¿no? En medio de un montón de piedras, ¿no? Y otros granitos de arena también, pero el entorno
a mí aquel entorno se me hizo complicado. Y además, quizás porque ya llegué también a un centro educativo en el que había todavía niños con más dificultades y más trastornos, y quizás también porque con el tiempo también es verdad que fueron aumentando y yo veía cómo iban creciendo esas dificultades en los niños y esos trastornos. Y yo sabía de dónde venía eso, porque, o sea, en ese espacio-tiempo en que yo trabajo como maestra en la escuela pública, llegan unos recortes y hay un año que los interinos casi no trabajamos. Y ahí fue donde yo decidí hacer la especialidad y decidí hacer una especialidad en crianza ecológica y en prevención psicosocial. Y ahí eh, encontré todas las respuestas que andaba buscando. Y de alguna manera, mientras acabé esa especialidad y volví otra vez a la escuela, fue cuando ya que había entrado en contacto con la información y ya que yo la había ido buscando, ya que entendía los procesos, incluso descubrí que se podían prevenir, que se podía prevenir la depresión, que se podía prevenir la hiperactividad, que se podía prevenir el déficit de atención, que se podía prevenir la dislexia, que se podían prevenir los trastornos del desarrollo. Esos son trastornos del Ujú, desarrollo. ujú. Lo dice su propia palabra. Sí, 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 Algo en sí, el sí, sí. desarrollo Que nadie te hay está engañando. Trastorno del desarrollo. y los trastornos de la conducta también, y los trastornos del sistema nervioso y las Y esto, llamadas perdona, ¿eh? enfermedades mentales, que también son trastornos de ese sistema nervioso, como la esquizofrenia o, bueno, Esto es, otras. ahí es donde entras en contacto con la obra de Reich. Exacto. Esto fue, al final yo decidí hacer la especialidad en ecología de sistemas humanos, Ujú. crianza ecológica y prevención psicosocial en la Escuela de Terapia Reichiana en Valencia. Ajá, vale. Era una Pero hasta especialidad que entonces, estaba avalada por el Colegio de Psicólogos de Valencia. pero Sí. ¿tú ahí ya sabías quién era Reich o todavía tenías una idea vaga? Mira, yo descubro a Reich gracias a Montserrat Catalán. Caigo en Millor solo porque andaba buscando círculos de mujeres. Y una vez que yo descubro Millor, claro, yo tenía siempre esas ganas de investigar y de querer saber más, y entonces cuando yo transmito, bueno, empiezo a trabajar allí, a colaborar eh, con Montse Catalán en un proyecto que había para acercar la sexualidad a las escuelas, y gracias a esa relación y a esa relación cada vez más próxima con Millor y a tener información de la importancia del inicio de la vida, que ya allí ya se dedicaban a eso, y a transmitirle a Monse, ¿no? Pues mis preguntas, porque claro, para mí Monse fue y es, ¿no? En aquel Ujú. momento fue Hombre, es y un es referente. una maestra. Fue Monse la que me regaló mi primer libro de Rage, ¿Cuál? La función del orgasmo. Y ahí conozco a Rage. Cuando yo me leo los temarios y entro en contacto con la formación de la Escuela de Terapia Reichiana en Valencia, sentí que quería hacer eso, que no Es. había lugar a duda y que quería hacer eso. Y lo hice. Y gracias a que hice esta formación en prevención, pues encontré mi lugar. Y, ¿sabes? Porque Sí, sí. realmente yo empecé a sentir que me faltaba la energía haciendo el trabajo de maestra. Y te voy a ser sincera, le vi otra vez las orejas al lobo, con algo que yo ya había pasado anteriormente. Y entonces dije, escuché ¿Qué mi te sentías cuerpo impotente? y mis emociones. No, me empecé a sentir triste otra vez y toda y me costaba ir a la escuela, ¿sabes? Ujú, Y ujú. bueno, empecé a darme cuenta que ya no estaba disfrutando como al principio. mm, y entonces pues lo pude parar a tiempo y tomar una decisión que fue no volver a la escuela. Y de ahí nace Criaturas. Vale, entonces te vas a Valencia y haces el máster con la escuela reichiana. Bueno.
Yo hago el máster mientras sigo trabajando de maestra, en un espacio de tiempo en el que trabajo menos. Ujú. Pero vuelvo a la escuela pública, ¿vale? Con ya el máster hecho. En un momento, en una sustitución, a mí me llaman y me llaman para ocupar un puesto en el servei educativo. Estaba una persona que hubiese estudiado psicopedagogía. Y entonces entré a trabajar en el, O sea, que te dan la plaza al final. Te hacen la entrevista y bueno, te de quedas con la interina, plaza. entro a trabajar en el servei educativo dentro del servicio psicopedagógico de atención al profesorado, donde está el EAP, donde está... Son siglas que ahora Dentro del mismo... organigrama. Entro a trabajar en donde se organiza todo lo que vivimos en las aulas, ¿no? De alguna forma. Ah, intermedio, porque hay una organización anterior, ¿no? Que es la que viene de ámbito nacional, ¿no? Y de alguna manera en esos departamentos, ¿no? Se va poniendo como, se va siguiendo una línea que es la que van marcando, pues, los que están más arriba. Bueno, ¿qué pasa? Que ahí mi función, como yo ya tenía el blog, les encantó, eh, les gustó el trabajo que yo hacía en el blog y andaban buscando una persona que grababa en vídeo proyectos innovadores en los centros educativos. Y llevaba el blog de Bones Eines del Servei Educativo. De la noche a la mañana me dan una cama y me dicen, tienes que hacer esto. Ir por los Y colegios, por las escuelas y grabar cosas innovadoras. innovadoras, que en aquel momento fue eh, un colegio de educación trilingüe, un instituto donde los niños que tenían otras capacidades eh, preparaban una obra de teatro eh, y se la hacían a los niños de infantil. Y el último, que era un centro de primaria donde las familias estaban tomando cada vez más parte dentro de la escuela, ¿no? Y esto también había dado lugar a una serie de actividades que no se hacían en las otras escuelas, ¿no? Entonces hago esto de la noche a la mañana, me dan una cámara y ahí me pongo yo a hacer este trabajo y de ahí pasé a a un CAES, bueno, a un centro que estaba en un barrio social desfavorecido. Ajá. Y es estos centros a los que habitualmente, a no ser que te toque, nadie quiere ir. Hablamos de un entorno en el que daba miedo dejar el coche fuera en el parking donde aparcaba todo el mundo. Hablamos de un entorno social donde había... ah, a mí llegó a decirme una niña que así tan tranquila que esa noche su papá no había entrado en casa y que había dormido en el banco del parque porque su mamá no la había dejado entrar, ¿no? Hablamos de situaciones familiares muy difíciles eh, y de familias que ya vienen, de familias también muy difíciles, ¿no? Y todo eso se refleja en el comportamiento de estos niños y no solo en el comportamiento, sino también Sí, 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 en sí. cómo se sienten, ¿no? Claro. Y están todavía mucho más carentes de que alguien les dé cosas tan sencillas como una mirada, ¿no? De querer, de que estoy contigo porque quiero y No porque me obligado. gusta. Sí. Y claro, habían tantos que al final, por mucho que quise, me di cuenta que era como imposible. La misma directora del colegio me llegó a decir que por qué abrazaba a los niños, ¿no? O por qué abrazaba a ese niño. Y yo le dije, pues ¿por qué abrazas a ese niño si ese niño es como es? Digo, pues conmigo no es así. Y yo mientras no tenga Un una, motivo. un motivo real para no abrazarlo, si a mí me viene el niño a darme un abrazo, y a mí me nace devolvérselo, se lo voy a devolver, ¿no? Bueno, pues eso, al final una presión también, ¿no? Dentro del centro, que, bueno, pues múltiples factores decidí dejar en aquel momento la escuela pública. Y entonces, como yo no me puedo estar quieta
Ujú. ¿Qué hice? Pues me decidí también a que como venía de haber hecho ese trabajo en vídeo y tal, y a mí siempre me había gustado el tema de la imagen, de la fotografía, nunca lo había podido llevar adelante porque hablamos de una profesión que también necesita una inversión alta y que, bueno, yo ya había decidido dedicarme al magisterio, ¿no? Eh, pues eso de repente llega a mí y eso era algo que también estaba en mí y ahí se despierta y entonces pues, y como había hecho el máster y había aprendido todo lo que había aprendido, y digo, ¡buah! Venga, ¿y por qué no hago yo un documental, bueno, en el que transmita lo que he aprendido? Y no solo lo que yo he aprendido, sino en ese documental, los que han sido mis maestros ah, van a ser los que van a comunicarlo. Y yo lo comunicaré a través de imágenes, que es como me siento más cómoda, y a través de ese guión y a través de ese trabajo de creación, ¿no? Ujú. Era lo que me nació hacer. Y así, sin saber dónde me metía, pues me empecé a trabajar en el crowdfunding, porque Criaturas es un documental que es fruto de una financiación colectiva. ¿Por qué has dicho él no sabía dónde me metía? Buf, uf. Mira, yo con Criaturas siento que he sido inseminada por muchísimas personas que colaboraron en ese crowdfunding Ujú. y que estuvieron ahí, en ese crowdfunding. Y al principio conté incluso bueno, conseguí hacer un equipo, pero la gente que entraba en el equipo también tenía otros intereses. Claro, y otras dinámicas. Y al final, en ese equipo, la única que mantuvo el compromiso fui yo. Entonces, eh, como yo digo, darle la luz, dar luz a criaturas y criarla, lo hice prácticamente sola. Madre soltera. Entonces me sentí muy madre soltera. Y entonces, eh, bueno, es como hablar de esas madres solteras y todas las dificultades que tienen las madres solteras en un entorno como el que vivimos, porque el entorno es el mismo para mí, fue el mismo para mí que para esa madre soltera, ¿no? Entonces me identifico mucho con eso y por eso digo que fue complicado. Pues me fui encontrando con dificultades, pero las fui superando y lo Oye, rebasé. ¿qué se va a encontrar alguien que va a ver criaturas? Te diría que Criaturas responde a tres preguntas. Y una es, ¿por qué son tan importantes los primeros años de nuestras vidas? ¿Conocemos los profesionales y las familias? ¿Cuáles son las necesidades vitales básicas de nuestras criaturas y las necesidades de los entornos familiares ¿En los que todo eso se desarrolla? y del entorno también en el que vivimos para que para que esas capacidades se puedan lograr y se puedan alcanzar? ¿Las conocemos? ¿Somos realmente conscientes? ¿Las estamos poniendo en práctica? ¿Qué ocurre cuando no las conocemos o cuando no las estamos poniendo en práctica? ¿Por qué es tan importante la prevención en esas fases iniciales de la vida y sobre todo en la más inicial, con toda la gestación hasta que llegamos al primer año de vida? Ahí, como diría Reich, él lo denominaba el periodo crítico biofísico. Hoy se sabe que está en formación la base de nuestros sistemas internos. En Criaturas, en los títulos, aparece la web del Centro de Investigación de Michel Oden, también en Salud Primal, que es la salud al inicio de la vida. De alguna manera, Oden
coge el testigo a Reich y él continúa en, aquí en Europa con esas investigaciones. Os vais a sorprender muchísimo de los artículos que vais a encontrar ahí, muchísimo, porque ese periodo crítico biofísico o ese espacio que va desde la concepción hasta el primer año de la vida del ser humano, hay evidencias que van a alterar nuestro Todo. psiquismo. Hoy se sabe que hay un eje que se llama, tiene un nombre muy raro, que prefiero no intentar decirlo, pero que engloba a nuestra psique, a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema inmunológico y a nuestro sistema endocrino. Hay vivencias, situaciones y comportamientos de los seres humanos que pueden alterar ese desarrollo y esa formación. Y justamente los que están en los momentos más iniciales de la vida, hoy se sabe que permanecen de por vida. ¿Vale? Hay algunas que se pueden compensar, pero hay otras, como un sistema nervioso, que sí, yo puedo aprender a respirar y utilizar todas las prácticas y técnicas. Es igual, al final es como, yo lo digo, o sea, ¿qué prefieres? ¿Tomarte una pastilla o las prácticas? Pues oye, si te tomas la pastilla, mira qué pastilla te estás tomando y qué consecuencias va a tener esa pastilla. También en ese desarrollo, porque hablamos de que el niño es inmaduro hasta, bueno, el sistema nervioso es inmaduro hasta pasada la adolescencia, pero yo no sé si ahora la sociedad eh, está caracterizada justamente por esa inmadurez, ¿no? Y por eso nos cuesta tanto, ¿no? A veces cuidar de nosotros, de nuestras familias y de nuestros ecosistemas, ¿no? Es una pregunta que yo lanzo, porque también oyes a otras personas que están en clínica y dicen, no, es que la sociedad cada vez es más esquizofrénica. Y dices, ¿y qué es la esquizofrenia? Es la separación de lo que sientes Con lo con que lo que tú piensas. quieres hacer. Es esa separación, es el no ser natural. Y bueno, hay otros grados ya más elevados, que ya hay como mm, imágenes que uno percibe como reales, pero que está produciendo tu propio cerebro. Entonces, yendo por ese camino, las familias y los profesionales en criaturas van a poder actualizar su información en relación a cuáles son esas necesidades madurativas de los niños y de los entornos familiares, porque las necesidades las tiene la criatura, las tiene la madre, las tiene el padre o la pareja de la madre, eh, o las personas que acompañan a la madre, las tienen y son importantes, son tan importantes como las de la criatura, pero es importante mucho saber cuáles son esas iniciales de las criaturas para que no se dé esa rotura o esas alteraciones que ya te van a acompañar siempre, ese primer año crítico y ese periodo crítico biofísico, súper importantísimo, porque luego todo lo que viene después sí se puede compensar, si no se da. En un entorno adecuado. Sobre todo el entorno es fundamental, importantísimo. Y luego, bueno, la otra respuesta que daría a criaturas es, ¿existe relación entre esas vivencias infantiles que hemos vivido cada una y cada uno de nosotros, nuestra salud biopsicológica, que es la salud emocional, física y mental de los seres humanos, y cómo es la sociedad o cómo somos a nivel sociedad? ¿Existen relaciones? ¿Qué significa Rage para las explicaciones que aparecen en el documental? A ver, para mí el documental recoge la obra. A ver, yo para mí cuando acabé la formación yo dije, este hombre
Un Es monumento. otro maestro, ¿vale? Es otro de esos maestros que quiero continuar siguiendo. Ahora es como mucho más claro que lo que él ya en su día vio, ahora lo confirma la neurociencia. Y también eso para empezar. Y no solo la obra de él, sino la obra de todas aquellas personas que gracias a su obra, tanto profesionales como familias, que gracias a lo que él ya hizo por los niños del futuro, como él los llamaba, lo han llevado a la práctica, tanto a nivel clínico como a nivel educativo, como a nivel familia. Entonces, Criaturas es un homenaje a todas las personas que Que fueron a la rueda de Reich. andamos en su senda, ¿no? Andamos sus Los que van a pasos la rueda. por esa senda y claro, no por la misma, pero por diferentes sendas diferentes, ¿eh? Pues, están llevando a la práctica y ampliando pues lo que Wilhelm Reich en una de sus fases, porque Wilhelm Reich tiene varias fases en su investigación porque era un gran científico, en una de sus fases iniciales, pues eh, investigó. Porque yo, por ejemplo, de las otras fases no he profundizado tanto, pero para eso ya hay otras personas como Artur Sala, por ejemplo, ¿no? O Jesús García Blanca, ¿no? Aquí, por decir personajes aquí conocidos de ámbito territorial Sí, sí. próximo, Amigos de plural. Este par los podré encontrar muy fácilmente. que además también son amigos de Plural. A mí me gustó mucho una vez que Artur me dijo, que yo escuché a Artur decir que mi blog en su día era como un sitio muy interesante, porque yo no era consciente, porque no era consciente de... Yo sabía que era útil, ¿vale? Pero para mí que un Artur Sala, yo conocí a Artur también en Cataluña trabajando, ¿no? Fue de esa familia que yo me fui haciendo allí, o de esas personas con las que por lo menos podía, Que había ¿no? lenguaje Y común bueno, al menos. nos conocimos por casualidad, ¿no? Estas cosas de la vida. Y cuando lo escuché eso decir a él, digo, madre mía, si para mí él es un físico, es un físico. Y yo simplemente soy, bueno, una maestra con mucha vocación, ¿no? Y con un montón de límites. Sí, en Bueno, serio. pero quien esté libre de pecado, ¿quién no tiene límites? Ya, ya. Pero bueno, me emocionó. Me emocionó muchísimo escuchar eso. Y luego ya que en su libro hiciese como una recomendación, ¿no? A las personas a ver el documental, ¿no? Pues ya fue como, wow, Wow. ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? Bueno, que es mi criatura, ¿no? Con todo lo difícil que fue y tal, y así, y sintiéndome madre soltera. Ahora te digo una cosa, a mí a día de hoy me preguntas, ¿hubieses hecho el documental o crees que hubiese sido mejor ser madre soltera de una criatura o ser madre soltera de un documental? Yo te diría que eso es algo que cada uno tiene que responderse en el momento y que a mí, en mi caso, la vida me ha llevado a esto, porque yo creo que no es lo que uno quiere también, es solo, sino lo que hay alrededor de ti, ¿vale? Y bueno, pues yo me siento muy satisfecha de ser la mamá de criaturas. No es una mamá física, no es una mamá, digo, no es una criatura física, pero fíjate, ¿no? Cosas de la vida es inmortal, ¿no? Todo lo que no tiene de físico lo tiene de inmortal, porque es una obra audiovisual que igual que un libro, que es una creación de un autor, es inmortal. Bueno, a no ser que la destruyan y la eliminen, ¿no? Sí, sí. Porque no interese o porque la quieran borrar.
de la faz de la Tierra, ¿no? Si Pues alguien quiere ver sería el como un documental, asesinato, ¿no? Asul, si alguien quiere ver el documental, ¿qué tiene que hacer? Es tan sencillo como buscar criaturas.org. Pero atención, el punto .org que no falte. Porque cuando buscas criaturas, la web está llena de Sí, otras sí, cosas sí. que nada tienen que ver con criaturas. Y criaturas viene de criar y está relacionado con la criatura humana. Pero también se le suele dar el término de criatura a otras cosas que ya cada uno que Sí, sí, busque sí, si sí. quiere. Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que cuidar es también de que nos alimentamos, pero no solo a nivel salud, sino también a nivel de lo que entra a nosotros, a través de lo que vemos, lo que leemos, con lo que entramos en contacto. Y quizás es algo que no se tiene muy en cuenta, pero en los niños, por ejemplo, alimenta su psiquismo Mira, y alimenta toda a mí su una de las emocionalidad. lecciones más importantes que me han dado mis hijos es cuando ya empezaron a ser mayorcitos, que ya podías ir al cine con ellos, fuera de películas de dibujos animados y tal. A mí se me ocurrió llevar a mi hijo a ver Transformers. Cuando estrenaron la primera parte de Transformers, pues vamos. Y el niño a los 20 ¿Cuántos minutos, años tenía tu hijo ahí? no sé, unos 10, una cosa así. Vale. Pero el crío a la mitad de la película ya se quería ir. Dijo, es que, Y me dice, papá, sí, no entiendo cómo puedes disfrutar de esto. Si todo es exacto. violencia, muerte. Dice, y la verdad, papá, me cuesta entender por qué la gente va al cine o ver series o ve televisiones, porque todo es lo mismo. Alguien puede matar a alguien o alguien mata a alguien y el resto se dedican a evitar que esa muerte ocurra o a investigar quién ha matado a ese. Y siempre es lo mismo, no entiendo qué veis ahí. Y aquello, desde entonces, me relaciono con lo audiovisual de un modo diferente. Y yo hay dos cosas de mis hijos que me hicieron ver. Una es esa, de hasta qué punto yo me había horchatizado ante la violencia, hasta qué punto era normal ver Rambo. Y vamos a ver Rambo, vamos a ver Rambo, vamos a ver la jungla de cristal, vamos a ver... Y luego cuando piensas lo que estás viendo, dices, madre de Dios. Y luego el tema de darme cuenta que los dos niños, de forma espontánea, cuando yo le ponía los zapatos, se quitaban los zapatos. Y mi mujer me decía, ya se ha vuelto a quitar el zapato, pónselo. Y Pero, yo le dije a mi mujer, pero tú no te das cuenta que al niño le molesta. sí. Lo que no entiendo es que a nosotros no nos moleste. Y mis hijos me enseñaron a ir descalzo y recuperar el contacto con el suelo. Y aumentar tus defensas. Igual tu hijo, que estaba más en contacto con sus propios ritmos y sus necesidades, él sí que fue capaz de verlo y de decírtelo. Pero aquí hay que decir una cosa, tu hijo no tenía miedo de ti, ni tu hijo no solo no tenía miedo de ti, sino que tampoco estaba muy carente de afecto y de reconocimiento, porque cuando a veces un niño está carente de afecto y reconocimiento y el papá lo lleva o lo pone delante de la tele a ver una película mmm, o unos dibujos, una película más violenta o unos dibujos con un ritmo rápido, o las de ahora, las de terror, que están tan de miedo y que la gente disfruta tanto con ellas, ¿no? Y también te voy a decir una cosa, di que no ha cambiado las películas bélicas que veíamos como la de Rambo, que lo que se ve ahora. Bueno, O es que sea, tú comparas es que, la es que, es primera que de no, Rambo con la última de Rambo y te echas las manos a la cabeza. Pero, yo ¿qué es solo sé que esto? las, ¿Qué es no se esto? Es una puede ver, barbaridad. no se puede ver eso, yo eso no me lo quiero meter dentro de Es una mí. barbaridad. Bueno, pero hay que reconocer que hay niños que no disfrutan con ello, pero ven a sus adultos disfrutar y solo por tener el Por mi... reconocimiento de sus adultos empiezan a irse más. Digamos, como no, mis necesidades de alguna manera no están satisfechas y son
porque bueno, como mis adultos no me están dando todo lo que yo necesito, ¿no? Pues entonces, para que me reconozcan, yo como que me tengo que hacer mm, a lo que a ellos les gusta. Sí, sí, hay un proceso de mímesis, A lo que a ellos les de gusta, no, mimetización con el adulto. no lo que yo necesito y a mí me gusta, sino a lo que ellos les gustan y necesitan, porque así pues obtengo un poco de reconocimiento y de mirada y de, y de, Y me siento y parte de- de. sí, y me siento parte de. Pues mira, Mm. déjame, has dicho una cosa que varias veces en la conversación he estado a punto de decir y he pensado, no, no lo digas. Pero es que has sacado tú el tema. A mí lo que más me ha gustado de criaturas, ¿vale? También es verdad que yo ya conocía a Wilhelm Reich, ya conocía a Midjourn, o sea, aquello, un impacto informativo, para mí no lo ha supuesto. Pero a mí lo que más me ha gustado es el tempo, el ritmo. No te lo hubiera dicho si no lo hubieras sacado tú, cuando has hablado del ritmo de las películas y del material audiovisual. A mí lo que más me ha gustado de criaturas es el tempo, que es, hostias, puedes ver un documental y relajarte con él. Te lo digo de verdad, ¿eh? Y Hay quien yo quería dice que verlo es, con mi mujer y decir, oye, ¿quieres ver una cosa bonita de ver? O sea, de hecho, ¿quieres que veamos una cosa bonita de ver? Fue así como le ofrecí ver el documental. Me dijo, ¿qué es? Y digo, es igual. Ya verás. Tiene un tempo, tiene un... ¡Wow! ¡Hostia! Bueno, pues eso, quede ahí imágenes, el... ¿no? Mira, ¿Eh? no, escucha, y las imágenes, ¿no? También, Sí, el pero ritmo, todo el ritmo, las todo imágenes. ahí, toda la envolvente. Sí, digamos que es el conjunto en sí, ¿no? Es como Bueno, el documental entero, ¿no? ahí te lo dejo. No solo la información, sí, ya ¿Mm? entiendo lo que me quieres decir. Tienes... Sí. Es... Escucha, Sí. pero justamente Ujú. Criaturas plantea una reflexión, no solo un material pues para entrar en contacto con esas necesidades, sino que luego está esa otra respuesta de si existen relaciones entre nuestras vivencias infantiles, nuestra salud, ¿no? Como Sí, he sí, dicho sí, sí, ya, sí. y psicológica y la sociedad Que actual, no sino quita que el también, contenido no sea interesante, ¿eh? Lo que sí, pasa sí, que es pero un escucha, contenido... escucha, Sí, sí. es que quiero ir a Vale, más, vale. perdona. Esto lo digo porque Criaturas es una versión reducida, o sea, de más material Ajá. que yo grabé y edité. Lo que pasa es que no lo pude acabar porque el crowdfunding fue un crowdfunding mínimo. eh, de hecho, se alcanzó una cantidad y de esa cantidad yo tuve que devolver una parte. Eso todo está, la historia de Criaturas está, la podéis ver en la web de Criaturas. Entonces, fue un crowdfunding muy ajustado. Al final yo tuve que poner mucho trabajo e incluso dinero de mi parte para terminarlo. Y ya la versión extendida dije, lo dejo, ¿no? Tenía previsto hacer otro crowdfunding y continuar con el trabajo de la extendida, lanzar todas las entrevistas. ¿Por qué? Porque yo quité lo más clínico, lo que también está ya más relacionado con esos trastornos y esas alteraciones que se producen, ¿no? ¿Por qué? Por, 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 por diferentes motivos y razones que si quieres en otro momento podemos hablar de ellos. Eh, y no la iba a lanzar ese crowdfunding a principio de, de que nos ha cambiado tanto la vida. Ujú. Íbamos a hacer esta segunda parte juntos, pero él también tiene familia y cuando todo esto ocurre, decide que no puede. Y yo decidí que en un contexto como el que estábamos y después de haber pasado todo lo que pasé, no era el momento de lanzar ese crowdfunding. Y entonces me dediqué a qué?
a lo que necesitaba Criaturas, que era seguir criándolo y a divulgarlo Hacerlo para que mayor. llegase, para que llegase, porque el material estaba ahí y que llegase y que conocieran de él en las instituciones y conocieran de él en las escuelas y conocieran de él las familias y conocieran de él en los centros de salud. Pero ¿sabes lo que me encuentro? Me encuentro que cuando yo envío un mail y yo quiero hacer este acercamiento, muchos de esos sitios están tan desbordados que estoy casi convencida que mi mail no se abre. Pero Puede- estamos de suerte porque ya ha habido eh, distintas asociaciones de salud, ¿no? Materno-infantil y diferentes personas que se han interesado, pero porque he seguido tocando puertas y al final alguna se abre y en algunos lugares sí que han abierto. Pero lo cierto es que el documental necesita hacer la función para la que ha nacido, que es volar libre por el mundo y llegar a aquellas personas que estén interesadas en entrar en contacto con esa información. Y ahora te voy a decir por qué. Porque Criaturas, además de todo eso que ya hemos dicho, plantea una reflexión y es lo que estamos viviendo ahora mismo a nivel ambiental, a nivel ecosistémico, a nivel ecológico, tiene que ver con cómo vivimos los seres humanos y qué cambiaría si realmente nos ocupásemos de acompañar esas necesidades en esos 3 primeros años de la vida. ¿Qué cambiaría? Es que nuestras capacidades humanas fundamentales se, se establecen ahí, Oye, pues hagamos en esos primeros años. Asun, hagamos un llamado. Podemos hacer una Eh, solicitud, una petición a que se hagan embajadores. Si ven criaturas, si les parece bien, que se hagan embajadores y ellos mismos vayan a colegios, vayan a su entorno cercano y digan, oye, ¿habéis visto esto? a ver si ellos tienen más suerte que yo, sí. Bueno, es Y que otras de que las... vayan haciendo de embajadores. Allí donde tú no Sí, llegas, es caramba. exacto, yo llego, pero como es, no me presento presencialmente porque Criaturas todavía necesita que yo trabaje en otros aspectos, pues sí, es como gracias No, a todas aquellas personas que quieran, ah, hombre, después sí, de sí. verlo, después de verlo y Después de después de verlo verlo, y después de verlo después de... entero y después de verlo entero, porque hay mucha gente que no tiene tiempo para esos ritmos de la sociedad que está tomando ahora mismo. Si hace nada podíamos sentarnos a ver un documental de 1 hora, que es lo que hasta ahora necesitaba el metraje de un documental, incluso hora y media, ¿sabes? O 2 horas para transmitir. Es curioso porque está cambiando todo tanto que hasta una de las cosas que he estado haciendo es llevar a Criaturas a los festivales y a los concursos, es otra cosa como que me ayuda a divulgar y ha sido seleccionado ya en un festival internacional de cine medioambiental, pero escucha, tengo mucha dificultad porque está cambiando hasta el metraje de lo que producimos en vídeo a nivel documental y a nivel película, porque la sociedad está cogiendo unos ritmos que, Mira, a que mí no mi hay hijo tiempo. me dice, papá, ¿cómo se te ocurre hacer contenidos de hora y media? Sí, En sí. Internet, cualquier contenido que supere los 9 minutos ya es largo. Es que a lo mejor con un vídeo de 9 minutos tú no transmites ni puedes llegar a Claro, ¿qué vas a alcanzar explicar en eso nueve que tú minutos? has Nada. comentado, el que tenía Criaturas. Igual, o sea, si hay mucha gente que ve el documental y dice, oh, me ha encantado, pero después continúan con sus vidas igual y sin hacer ningún cambio en sus familias y les ha encantado, pero justo su ritmo diario los lleva a eso y con sus hijos y les ha encantado.
mí lo que me nacía y a lo que me he dedicado también en este trabajo que estoy haciendo en este año, aparte que dejé el crowdfunding porque vi que por ahí sola no me apetecía, pues me dediqué a que Criaturas es un material pedagógico y didáctico que, además de entrar en contacto con esas necesidades de los seres humanos y sus familias, nos ayuda a reflexionar sobre el valor y la importancia de esas necesidades y qué va a Y las pasar consecuencias de no ¿Y hacer qué va a caso de pasar ellas. si seguimos alejándonos de ese entorno que necesitan nuestras criaturas para madurar y para adquirir lo que ya hemos hablado antes? Oye, espera, que Lo ahora nos más estamos básico. yendo. Si Sí. alguien que está viendo esto quiere ver el documental, criaturas.org, le dan al enter y... Y ahí van a encontrar la pestaña de ver versión reducida. Y una vez que entren en la pestaña de ver versión reducida, verán ver documental y entonces pondrá libre acceso al documental. Entonces, clicas ahí y te va a salir una pequeña encuesta muy pequeña en la que se pueden responder con palabras cortas o con una única palabra, menos una respuesta que es más larga y que no es obligatoria. Porque las demás sí es necesario responderlas porque nos ayuda a nosotros también en nuestro trabajo de investigación a saber a dónde llegamos. Ujú. Y no solo a dónde llegamos, sino también a tener un poco de información de cómo está ahora mismo también el mundo en el que vivimos, ¿no? Y la persona que se va a poner un poco a ver el documental, en qué situación se encuentra. Que yo ayer pensaba, digo, a ver, yo este documental considero que es de obligatoria visualización para padres primerizos, para profesionales de la educación hasta hasta terminar primaria. De la educación y de la salud. Sí, y te iba a decir, obstetras, pediatras, Cualquier persona que tenga psicólogos relación con infantiles. niños. Mm. ¿Me dejo a alguien? Te iba a preguntar, ¿me dejo a alguien? Sí, cualquier persona que tenga relación con la infancia, cualquiera, cualquiera. Y también, sí, nos dejamos a nuestros adolescentes. Creo que Criaturas es un material de gran valor Para para que entren en adolescentes. contacto con esas necesidades que necesitan realmente las criaturas y los sistemas familiares para hacer lo que otras civilizaciones ya hacían antes y en la nuestra se ha olvidado. ¿Qué es? Cuidarnos a nosotros, nuestro entorno, el de la pareja, que cada uno se sienta completo, lleno, satisfecho de sí y para procrear con otra persona que también se encuentra en un momento que es el momento y se produce una maternidad y una paternidad deseada. Y también para cuestionarnos si el entorno en el que vivo, por mucho que yo quiera, va a poder favorecer que se den las necesidades de mi criatura, las mías y las de mi pareja. Hablemos de círculo de visión. ¿Qué es esto? Justamente el Círculo de la Visión es una actividad Ujú. que va enfocada a profesionales que tienen relación con la infancia y también a familias que quieran participar, porque es una actividad. También está toda la información en la web, pero es una actividad en la que aquí se trata de que nadie tiene el saber absoluto, ¿no? Y que estamos hablando de que la salud primal, la psicología perinatal, la salud biopsicológica y, y todo lo relacionado con esas necesidades madurativas infantiles y con las necesidades de la infancia es algo que es muy actual. Entonces, lo que, lo que queremos hacer en esta actividad no es solo ayudar a esos profesionales a entrar en contacto con eh,
la importancia de ese desarrollo madurativo desde lo energético, ¿no? Y desde lo que sería, a ver, las investigaciones de Rage y todo lo que ha habido posterior a Rage, ¿vale? Ujú. Eh, y hablamos no solo a nivel clínico, ¿vale? Sino también a nivel preventivo, ¿vale? Sino también en el equipo de criaturas es un equipo abierto y no solo hay personas que nos hemos formado en esa línea, ¿no? Que venimos y que además podamos venir de otras líneas. Entonces, lo que hay, por ejemplo, ahora mismo, eh, nos encanta el equipo porque se está como abriendo a más personas Ujú. y recientemente se ha incorporado una psicóloga perinatal eh, formada también en prevención psicosocial y, y en los derechos de la infancia y en neurociencia. Esta actividad yo la que hubiera querido hacer presencial, pero no se ha podido hacer. Y era lo que a mí, era lo que a mí me pedía el cuerpo después de proyectar el documental, pues como se pudo proyectar en su día en el Pati La Gimona, ¿no? En ese preestreno que hicimos con la Shell, en la que después del documental hubo familias y personas que tenían preguntas y esta actividad da respuesta a esas preguntas que a nivel profesional o personal podamos tener tras ver el documental. Ujú. Eso por un lado, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que trata es de plantear esa reflexión. ¿Dónde estamos? Las personas que ahora mismo estamos en este círculo, que pueden haber profesionales de la salud, que pueden haber profesionales de la educación, que pueden haber familias. ¿Dónde estamos? Queremos que cada uno también pueda transmitir al grupo después de haber entrado en contacto con el documental, ¿dónde estamos? ¿Lo podemos llevar a la práctica? ¿Cómo? ¿Qué necesitamos? O sea, nos apoyan, yo estoy en una institución, dentro de mi institución, ¿cómo lo podría llevar a la práctica? Yo estoy en una asociación, dentro de mi asociación, ¿qué podría hacer, no? ¿Cómo realmente estoy y qué es lo que se podría hacer, no? Y entonces es también igual que a la hora de responder esas preguntas, estos profesionales y estas familias pueden transmitirnos realmente su práctica, de forma que todos aprendemos y todas aprendemos de todas y de todos, ¿no? Y sacamos una información muy valiosa en cuanto a cómo estamos viviendo ahora mismo a nivel global, porque hay una cosa, a mí, bueno, motivos y razones por los que hice criaturas, hay una larga lista. Pero mira, ahora uno, por ejemplo, a mí se me partía el alma viviendo en Cataluña, viviendo en ese metro o en esas calles, como esas personas que venían de otros lugares del mundo, que venían a trabajar allí y que todavía tenían los ritmos y las necesidades de sus criaturas más en su piel, porque ellos lo habían recibido, ¿vale? Ve en esas madres, sentía el dolor que una madre siente cuando en el tiempo que se establece de la diada biopsicológica que asegura la maduración. ¿De la que has dicho? ¿Diada? Diada biopsicológica. Pues el niño es como un canguro, nace inmaduro y Ujú. necesita Vale. de ese cuerpo de esa relación con la madre para acabar de madurar. El primer año es periodo crítico biofísico. Hasta los 3 años necesitamos, no tenemos bolsa, pero tenemos cuerpo y tenemos brazos. Y eso lo siente tanto la madre como la criatura. Las separaciones iniciales antes del primer año de vida hoy se investigan y se relacionan con la separación inicial de la cría y la madre antes de ese año. ¿Por qué? Porque ahí nuestro psiquismo es tan inmaduro que eso queda como una memoria en nuestras células.
y en nuestra piel, ¿no? Y a veces cuando perdemos algo muy grande, algo que ha tenido mucho significado para nosotros, esa memoria se puede despertar. ¿Vale? También es verdad que hay sistemas nerviosos que lo que les sucede es que ya mucho antes dentro del útero se desconectan. Y entonces puede ser que tengan más dificultad para percibir y para sentir. ¿Vale? Y igual no llegan a tener esa vivencia, pero igual tienen más dificultad para conectar con ese, lo que decimos, sentir, hacer y pensar, ¿no? Que sea acorde. Y viven desde otra realidad. Entonces, yo descubrí, veía eso y a mí eso me conectaba con mi herida. No solo con la herida de los niños, sino también con la herida de las madres, ¿vale? Y de las familias. Y creo que con la globalización, pues ahora mismo son los únicos que defienden los ritmos naturales son los indígenas, ¿no? Sí, sí, ha sido... Y que mucho cuidado con el resto de la civilización, ¿no? Mucho cuidado, nunca mejor dicho, mucho cuidado, porque, o sea, mira, yo digo una cosa, y yo digo, yo vengo de una familia de burros de trabajo, pero prefiero venir de una familia de burros de trabajo con todos mis límites y mis carencias, todo lo que tuve, pero yo tuve una madre, ¿no? Que estuvo ahí con sus límites porque ella aún tenía más que yo, ¿vale? A veces tengo la sensación que de seguir a estos ritmos, los seres humanos, ya no sé si llamarlo humanos, los seres que habitan el planeta Tierra, que no sean animales, porque creo que los animales también conservan todavía y cuidan mucho de sus ritmos y todavía tienen el valor de lo importante que es el entorno en, en sus vidas y en su salud, menos los que están en zoológicos o a los que desde pequeños se les separa de su familia y pierden también su imprinting y sus cualidades animales, ¿no? Y se convierten en otra cosa. Pues bueno, tengo la sensación de que de seguir así, bueno, yo me siento mucho mejor siendo, bueno, me siento afortunada por haber nacido en una generación de burros de trabajo, porque me identifico más con el mamífero humano. A mí me da mucho miedo Sí, sí, es que ahora somos más la, robots la ya que generación de animales. las máquinas. Sí. O sea, ¿vale? O sea, es como, siento que la sociedad va en esa dirección, que, y justamente es porque no somos conscientes Mira, de qué es lo que necesita la criatura, ¿vale? hace la Porque semana cambiaría pasada... muchísimo todo si nos aseguramos esos 3 primeros años. O sea, yo no digo que esto pueda ayudar a cambiar el mundo, pero sí nos va a ayudar a cambiar la vida de los seres humanos y por ende podrá Acabará ir cambiando el mundo de poco a rebote, poco, poco a claro. poco. Sí, Reich decía, si no recuerdo mal, que si Pero no tú sé si, cuidas de la si infancia todavía, 3 generaciones, ya se resuelve todo. Pero que has de estar cuidando eso 3 generaciones. José Luis, no sé si estamos a tiempo No, no, o si ya lo sé. estamos en el límite, no lo sé, Ya lo sé, ¿vale? ya lo sé, ya lo sé. No lo sé. Creo que eso es algo que habrá que vivirlo. Sí. Mira, nosotros somos, en plural somos conscientes también del abismo que se nos acerca, de deshumanización. Y por ese motivo hemos sacado, la semana pasada publicamos un vídeo sobre transhumanismo para que la gente alertarlos de, no te despistes que mira lo que hay. Toca el suelo, recupera el folclore, recupera la tradición, recupera lo de antaño, porque es que si no, el abismo está... que ya se ve. Sí, y no vivas solo el presente, por mucho que te digan. Creo que es importante el equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. O sea, Y nos han educado y en... los dos nos ayudan, tu pasado y tu futuro te ayuda a equilibrar tu presente y a estar realmente en Pero tu nos han presente. educado en no respetar el pasado, porque el pasado era un tiempo malo. La educación que tenemos es, ahora sí que se vive bien. Y, ostras, si paras un poquito y dices, oh, puf,
Tú lo ¿Tú has crees que dicho. solo nos han educado? Sí. Perdón, a veces soy un poco No, no, impulsiva. no, no, no. Yo Yo, creo para mí, además, que, lo digo con mis no solo, hijos. no, O escucha, sea, yo creo que no es solo lo que nos educan, ¿eh? Yo creo que es lo que recibimos a través de, no sé, la educación en la escuela, pero como hablábamos, las no, pantallas, no, pero es que eso es las redes, educación. Eso es educación para mí también. O sea, hay las redes la sociales. educación desvelada que es en la escuela y la educación velada que es la programación televisiva, la programación cinematográfica. Y ahí hay todo un envolvente visible e invisible que te va condicionando a que el pasado, eso es de animales. Y bueno, pero es que el presente es de robots. Yo prefiero Sí, ser pero animal que robot. si tú tienes contacto contigo mismo, tienes contacto con tus emociones y tienes contacto con lo que de verdad sientes y lo escuchas, igual te sea más fácil de verdad ponerte en ese presente. Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué digo eso? Porque que no tengamos miedo a compartir lo que sentimos. ¿Cuántas personas ahora mismo están yendo a sus trabajos sin ganas? Y lo hacen, lo que decíamos antes hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos así? Los adultos, ¿qué verdaderamente sentimos que eso no va a tener consecuencias ¿Eso en no va a nuestros pasar hijos? ningún tipo de factura? Tenemos que hacernos fuertes. Hay que mantenerse ahí, ¿eh? Es todo una lucha. Y es interesante, ¿no? Como que sí, que aquí a nivel pantalla estamos mostrándonos naturales y siendo naturales, pero en realidad, ¿no? Eso es muchísimo más valioso cuando lo vivimos de verdad de cuerpo presente, ¿no? Porque justamente ahora mismo, si nos pudiéramos dar un abrazo, nos llevaríamos Un extra, al menos un extra. Oye, que son las ya 2 está, ya menos 10, está. tengo que ir a casa a hacer la comida de los críos. ¿Sabes qué pasa? Que esto, pues, que una vez pierdes la vergüenza, como que te dejan llevar, Ya, ¿no? claro, este es el punto que hay que alcanzar, perder la vergüenza.